El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Buenos días, amigas, soy Ruth de Vanegas y les doy la bienvenida a su espacio Conectadas. En este día, en el estudio de las mujeres de la Biblia, estudiaremos a Rode, una sierva insistente. En su palabra, Dios nos cuenta acerca de las vidas de mujeres que pensaríamos que eran grandes, pero Él también nos cuenta acerca de aquellas a quienes llamaríamos insignificantes. Este capítulo es acerca de una joven sierva llamada Rode. Trabajaba en el hogar de María, la madre de Juan Marcos, quien escribió el Evangelio de Marcos. El nombre Rode significa rosa. La historia de Rode comienza cuando contestó a un llamado de la puerta durante la noche. Durante esta época de la historia de la iglesia, los cristianos eran perseguidos. María, al parecer, tenía una casa grande donde los cristianos de Jerusalén se reunían a menudo para adorar y orar. En esta noche en particular estaban orando fervientemente por Pedro, que estaba preso. Había una fuerte probabilidad de que Pedro fuese ejecutado el día siguiente porque el rey Herodes ya había ordenado la muerte del apóstol Santiago. Mientras los cristianos estaban orando, el Señor envió a un ángel que ayudó a Pedro a escaparse de la prisión. Cuando Pedro se encontró en las calles de Jerusalén, se fue directamente a la casa de María y golpeó la puerta. Rode se acercó a la puerta, reconoció la voz de Pedro, pero se emocionó tanto que se le olvidó abrir la puerta y dejarlo entrar. El relato está en Hechos, capítulo 12, del versículo 3 al 16, y dice así: Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: Es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Dios realizó un milagro al sacar a Pedro de la cárcel, pero no abrió milagrosamente la puerta de la casa de María para que Pedro entrara.
Esto ilustra el principio llamado cooperación divina humana, que significa que Dios a menudo ayuda a las personas cuando no pueden hacer nada para ayudarse a sí mismas. Pero hay algunas cosas que Dios espera que los seres humanos hagan por sí mismos. En esta situación, la gente de adentro de la casa estaba plenamente capacitada para abrir la puerta, así que Dios no lo hizo por ellos. El temor y la incredulidad provocan demoras en abrir la puerta. Podría haber sido una situación peligrosa si los soldados de la patrulla hubieran reconocido a Pedro. Él y los otros cristianos reunidos en la casa podrían haber sido arrestados. Note que no fue la incredulidad de Rode la que provocó la demora en abrir la puerta para Pedro. Rode reconoció que Dios había contestado las oraciones y corrió a contarles a los demás. Y el problema era que las personas mayores se negaban a creer las palabras de la joven criada. Rode demostró dos características que necesitamos en nuestras vidas: gozo y persistencia. El gozo y la alegría la cubrieron totalmente al darse cuenta de que Dios había contestado sus oraciones. Rode reconoció la voz de Pedro, así que sabemos que él le debe haber hablado a la vez que golpeaba la puerta. Rode estaba tan contenta y entusiasmada que interrumpió la reunión de los que oraban para decirles que la respuesta a su oración se encontraba parado frente a la puerta. ¿Por qué estaba ella tan feliz? Para que le haya producido tanto gozo la respuesta a la oración, tiene que haber sido también ella una creyente y estar orando por la liberación de Pedro. A pesar del hecho de que era solo una sierva, Rode no hizo caso de las burlas de los demás e insistió que Pedro estaba a la puerta. Fueron los otros que no creyeron que Dios podía contestar tan pronto sus oraciones. Cuando escucharon las palabras de Rode, los cristianos la acusaron de estar loca. Luego dijeron que ella debe haber visto a su ángel. Pero Rode insistió que Pedro en verdad estaba parado a la puerta. Fue solo cuando oyeron a Pedro que continuaba golpeando insistentemente la puerta que fueron a abrirle y lo dejaron entrar a la casa. A veces, cuando enfrentamos una fuerte oposición, parece más fácil ceder, aun cuando sabemos la verdad. Pero es el momento de mantenerse firmes. Es también fácil sorprenderse cuando Dios contesta nuestras oraciones. Necesitamos ser agradecidos por tener un Padre Celestial paciente que nos ama y contesta nuestras oraciones, aun a pesar de nuestra incredulidad. El gozo en el Señor de Rode y la fortaleza de su carácter para mantenerse firme en la defensa de la verdad eran características de la iglesia primitiva. Estos mismos atributos son muy valiosos hoy día y deben ser parte de nuestra vida. Aprendamos a apreciar las buenas cualidades de los cristianos, aunque pertenezcan a una clase social diferente. Rode era una criada, cuya labor era la de servir a otras personas. Sin embargo, fue la primera en escuchar la voz de Pedro y esparcir la noticia de que Dios había contestado sus oraciones. Dios aún hoy contesta oraciones. La próxima vez que Él le conteste, no se sorprenda. Acuérdese de agradecerle. Jesús nos da la siguiente promesa en 1 de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amigas, les invito a orar. Te alabamos y te exaltamos, Padre Santo, por tu bendita palabra que nos sigue enseñando a través de estas mujeres, como en el caso de Rode, que al oír la voz de Pedro se gozó en gran manera porque tú habías contestado la oración de que liberara a Pedro de la cárcel. Su emoción fue tan grande que en lugar de abrirle la puerta a Pedro, corrió a contarles a los hermanos que estaban orando que Pedro estaba a la puerta. Ellos no le creyeron y la tildaron de estar loca por afirmar que ahí estaba Pedro. Pero a pesar de la fuerte oposición de incredulidad, ella valientemente aseguraba que era Pedro el que estaba a la entrada de la casa. Cuando oyeron a Pedro que les hablaba y tocaba la puerta, fueron y le abrieron. Qué precioso ejemplo de firmeza de Rode de expresar lo que ella había visto y no se amedrentó, por lo que los hermanos supuestamente más conocedores de ti y de tu poder no creían que tu Señor podías contestar rápidamente la oración que hacían a ti. Ayúdanos a ser agradecidos
por tener un Padre Celestial paciente que nos ama y contesta nuestras oraciones a pesar de ser incrédulos. Gracias, Padre, por atender esta oración, la cual hacemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Estimadas amigas, hemos llegado al final de este programa y quiero recordarles, como siempre, que no hay mejor manera de vivir que estar conectadas con Jesús. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Mi delicia es con Él, por siempre su nombre alabar.